Hola, muy buenas tardes. Somos el grupo integrado por Luisa Pérez, Mateo Cruz, Ana María Ruiz, Miguel Ortúa, Eric Arango y Sebastián Cardoso, del programa de negocios internacionales de la Fundación Universitaria del Área Andina. Hoy le presentaremos el segundo parcial de Economía Internacional, el cual tratará de un pequeño debate en el cual hablaremos de distintas teorías del comercio internacional, la globalización y distintos temas que manejamos durante el recorrido de esta clase. Nuestro debate va a girar en torno a una pregunta provocadora. En este caso la pregunta es, ¿son los negocios internacionales y la globalización una herramienta para el desarrollo sostenible o más bien un sistema que perpetúa la independencia del sur global? Para comenzar y darles un poquito contexto de lo que vamos a hablar, la globalización ha sido uno de los fenómenos más transformadores del siglo XXI. Por un lado, el impulso del comercio, la conectividad y el crecimiento, pero por otro lado ha generado desigualdades estructurales, asimetría del poder y dependencias económicas. Eh, Durante este debate queremos hablar sobre las teorías del comercio internacional, la apertura económica, el papel de los organismos multilaterales, el impacto de las empresas multinacionales, la migración internacional, la integración económica y la posibilidad de una globalización regulada y sostenible. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Estos son los temas que más hemos venido hablando durante todas las clases de este semestre. Para comenzar, me gustaría hacer una pregunta a todo el grupo, que es: ¿realmente el libre comercio beneficia a todos los países por igual o la potencia ha construido un sistema que favorece más a ciertos países? Veamos cómo empezó todo. Mateo Cruz, cuéntanos cómo explican las teorías del comercio internacional, el origen y los supuestos beneficios del libre comercio. Esta va a ser la pregunta que nos va a encarrilar un poquito a darle estructura a lo que tiene que ver este debate. Bueno, para darle comienzo a esta actividad, les voy a presentar la mesa de debate. Por este lado está Ana María Ruiz, está Mateo Cruz, está Luisa Pérez, Eric Arango y Miguel Ortúa. Para comenzar esta actividad, vamos a comenzar con la intervención de Mateo, teniendo en cuenta la pregunta anterior que había hecho. Bueno, para responder a la pregunta que nos hizo Sebastián, pues primero les voy a hablar un poquito acerca de las teorías del comercio y la apertura económica. Para entender la globalización, pues primero debemos mirar sus fundamentos teóricos, la teoría de la ventaja comparativa, como la de David Ricardo, que propone que los países deben especializarse en producir lo que hace mejor y más barato. Al intercambiar todos se benefician. Luego, el modelo de Hexer-Ogill amplían estas ideas señalando que los países exportan productos que usan intensivamente los factores que tienen en abundancia como la tierra o el capital. Estas teorías dieron origen a la idea de la apertura económica. Si todos los países comercian libremente, todos ganan, pero como explica el autor Gonzalo Blanco, esto parte del supuesto de igualdad entre naciones, algo que claramente no existe. Y bueno, en el caso de Colombia, la apertura de los años 90, analizada por Najar Martínez, se basó en estas ideas. Se redujeron aranceles, se trajo inversión extranjera, se impulsó la competitividad. Sin embargo, las consecuencias fueron mixtas. La balanza comercial se volvió deficitaria, muchos sectores industriales desaparecieron y la economía se reorientó hacia la exportación de las materias primas. Y pues esto demuestra que sin políticas nacionales de desarrollo, pues la apertura económica puede aumentar la dependencia. La especialización excesiva en sectores primarios deja al país vulnerable ante los precios internacionales. Bueno, muchachos, ¿alguno tiene una pregunta para Gina? No sé si de pronto Sebastián tiene alguna pregunta. Bueno, sí, para darle un poquito más de contexto a lo que Mateo venía opinando, le tengo una pregunta a Mateo específicamente. ¿Crees que Colombia aplicó estas teorías sin tener en cuenta pues su contexto real? Sí se aplicaron de manera rígida sin fortalecer la industria ni la educación. Se pensó que el libre comercio pues era suficiente, pero sin innovación interna, pues no hay competitividad.
pero desde esa respuesta que nos da Mateo, ¿no trajo también beneficios como la modernización de algunos sectores? Sí, aunque limitados, pero pues, el problema fue que la apertura no vino acompañada de una estrategia de desarrollo productivo. Se abrió el mercado sin fortalecer las capacidades nacionales. Entonces, podríamos decir que las teorías clásicas funcionan pues solo en el papel y que pues el mundo en este caso pues es desigual. Sí, pues el comercio internacional solo genera bienestar si existe equidad estructural entre los países. Bueno, ahora les voy a explicar desde el punto de vista de organismos multilaterales y la desigualdad estructural a la pregunta que nos planteó al principio Sebastián. Entonces, voy a comenzar diciendo que yo coincido y creo que la desigualdad se profundiza por el papel de los organismos multinacionales. ¿Cómo es esto? Entonces, instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el FMI o el Banco Mundial, y a su vez la Organización Mundial del Comercio, fueron creadas para garantizar la estabilidad económica global, pero con el tiempo se convirtieron en mecanismos de control financiero. Por ejemplo, pues ya un poco más a fondo, cuando un país tiene un déficit en su balanza comercial de pagos, el Fondo Monetario Internacional le presta dinero, pero impone condiciones como el recorte de gastos públicos, la privatización, la apertura económica y la devaluación del tipo de cambio. Esos son como algunos ejemplos que les venía comentando. Estas políticas, conocidas como ajustes estructurales, pueden estabilizar la economía a corto plazo, pero aumentan la desigualdad estructural a largo plazo. Basándome ya en una explicación de un autor, que es Romero y Vera Colina, de algunas de las lecturas, nos plantean que la globalización no es un fenómeno neutral, pues responde a intereses políticos y económicos del norte global. Las decisiones del Fondo Monetario Internacional y de la OMC reflejan esas relaciones asimétricas. Entonces, el resultado es que muchos países del sur, como los de América Latina, mantienen un déficit en su cuenta corriente y altos niveles de deuda externa. Pues lo que genera esto es que refuerza su dependencia del capital extranjero. Entonces, pues no sé si quieran intervenir. Yo tengo una pregunta específicamente para Miguel. Para entender yo creo que un poquito más de lo que nos estabas hablando, puedes dar un ejemplo, no sé, de las políticas que afectaron en un país como latinoamericano. Pues hablando de Latinoamérica, podemos de pronto abarcar algo que vamos a hablar en clase, que es el caso de Argentina, que aplicó todas las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, como pues lo fue la apertura total, la privatización y recorte social. Todo eso fue a corto plazo, donde este corto plazo tuvo estabilidad, pero luego entró en una crisis profunda de desempleo y pobreza, pues como se ha venido iniciando con todos los últimos años en general. Miguel, yo tengo una pregunta para ti. ¿Tú crees que estos organismos podrían reformarse para promover el desarrollo de los países y no únicamente su estabilidad macroeconómica? Puede ser que sí, diría que claro, pues sí cambiarán su enfoque hacia la educación, la innovación y la sostenibilidad, que es algo que se ha venido marcado últimamente, pues en general global, podrían ser aliados reales, pero mientras mantengan la lógica neoliberal, seguirán reforzando la dependencia de estos países. Entonces podríamos decir que la globalización actual, o sea, la de este momento, no es una cooperación entre iguales, sino pues un sistema de poder en el que se beneficia al país que tenga pues como redundantemente pues más poder en este caso. Sí, exactamente. Yo creo que nos hemos dado cuenta que pues, es la realidad que se está viviendo, donde la economía global está estructurada de forma simétrica, donde unos países deciden y otros obedecen, por así decirlo. Bueno, muchachos, ahora para continuar, a mí me gustaría hablar de un actor clave en este sistema que serían las empresas multinacionales. Según el autor visto en clase, que es Torres Reina, estas compañías controlan más del 70% del comercio mundial y muchas veces tienen más poder que los propios estados. Por un lado, las multinacionales generan empleo, atraen tecnología y atraen inversión extranjera directa. Pero por otro lado podemos ver que concentran la riqueza, repatrian utilidades y reducen la autonomía económica de algunos países. Además, la globalización también ha intensificado los flujos migratorios, así como lo explica Solimano, otro autor. Este explica que hay millones de personas que migran desde el sur hasta el norte buscando oportunidades, lo cual genera remesas, aunque también fuga de talento. Estas remesas ayudan a la balanza de pagos, pero la migración tan masiva refleja una gran desigualdad estructural.
los países exportan mano de obra porque no pueden ofrecer un trabajo digno. ¿Alguno quiere opinar acerca de este tema? Bueno, pues yo tengo una pregunta para ti, Ana, y es que dirías que las multinacionales son una forma de colonialismo económico. Sí, yo digo que en este caso se controlan los recursos, también influyen en políticas públicas y obtienen ganancias que no se reinvierten localmente sin no hay alguna regulación, por lo que terminan siendo un poder paralelo. Bueno, Ana, con respecto a lo que hablaste anteriormente, ¿crees que se podrían convertir en aliados del desarrollo si se establecen condiciones más justas para estos países? Sí, definitivamente yo creo que si los gobiernos exigen una responsabilidad social con una reinversión local y transferencia tecnológica, se podría, pero para eso se necesita primero una soberanía económica. Y otra intervención, ¿qué opinas sobre la migración? Por ejemplo, ¿podrías considerar que también es un efecto directo pues, a un modelo desigual? Sí, totalmente. La migración no es solo una decisión personal, sino que es una consecuencia del modelo global que concentra estas oportunidades en el norte. Bueno chicos, ahora seguimos con un tema muy importante como lo es de la integración económica y la cooperación en países. Bueno, según esto, después de escuchar las intervenciones anteriores de mis compañeros, está claro que el sistema económico global ha favorecido históricamente a las potencias, sin embargo, los países del sur global que no están condenados a la dependencia. Una de las salidas más viables a estas desigualdades es la integración económica regional, como señala un autor muy importante como lo es Maeso, que la integración no es solamente un mecanismo comercial, también es una herramienta política y social para fortalecer la soberanía económica y reducir la vulnerabilidad ante las potencias y los organismos multilaterales. Pues históricamente América Latina ha intentado integrarse mediante iniciativas como la Comunidad Andina de Naciones, más conocida por sus siglas como la CAN, sigue el Mercosur, la Alianza del Pacífico o incluso la UNASUR. Todas ellas han sido objetivos comunes para fomentar el comercio intrarregional, para crear cadenas productivas y mejorar la posición negociadora del continente frente al norte global. Pues sin embargo, la integración latinoamericana enfrenta muchos desafíos, como lo es el primero es la falta de la continuidad política, que son los cambios de gobierno, las diferencias ideológicas y la competencia interna que han fragmentado los esfuerzos de estos países. El segundo es que es la época de diversificación productiva, es que seguimos dependiendo de las exportaciones de materias primas, lo cual limita las oportunidades de cooperación industrial en nuestros países. Y el tercero viene siendo la debilidad institucional que impide consolidar acuerdos a largo plazo que así esos mismos nos beneficien a nuestros países. Bueno, Eric, complementando un poquito lo que tú decías, yo considero que aún así existen grandes ventajas, como una integración sólida que crea un mercado de más de 600 millones de personas, lo cual representa una base ideal para la industrialización compartida y la innovación tecnológica. Por ejemplo, nosotros podríamos desarrollar cadenas regionales de valor, donde Colombia produzca insumos, México los procesos y Brasil los exporte. Este tipo de cooperación generaría empleos, conocimiento y valor agregado. Además, que pena que interrumpa, pues mi opinión, además la cooperación del sur, es decir, la colaboración entre países de desarrollo se está convirtiendo en un camino alternativo del modelo impuesto por el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Como lo mencionaba Ana, pues la unión entre Brasil, México y Colombia pues participaría mucho para la cooperación pues, entre países del sur. Todo esto diría que en lugar de depender de préstamos condicionados, los países del sur pueden compartir tecnología, experiencias de política pública y financiamiento regional, sabiendo que, pues, como lo han explicado en distintas clases, la experiencia es algo importante. Yo creo que la unión
dejaríamos de depender de otros países y más esta unión sería una integración óptima para la economía de los tres países. Bueno, para comenzar un poquito con la interacción sobre el tema que vamos a hablar, yo quería hacer una pregunta a Eric, que era el que más abarcó sobre el tema del que pues iba a hacer la pregunta, y es, ¿qué podría decirnos? Quiero que nos digas una diferencia entre pues, la integración comercial y pues una integración económica más profunda. Claro, Sebastián, la integración comercial se limita a eliminar aranceles y facilitar el intercambio de bienes, mientras que la integración económica amplía armonizar políticas fiscales, como lo es también las industriales, las ambientales y las educativas. Un ejemplo para esto es la Unión Europea, que no solo comercializa internamente, y también coordina políticas de innovación para estos países que están incluidos en ello. Otro es la energía, el empleo y el medio ambiente. La meta clara es ya que América Latina debe aspirar. Dando como una pregunta a la respuesta que le acaba de Sebastián, ¿cuál cree que es su papel importante que juega la soberanía pues, en todo este proceso? Bueno, la soberanía económica es fundamental al momento de integrarse, que no significa perder independencia, sino que fortalecer los países latinoamericanos que negocien en bloque. Estos pueden enfrentarse de forma más equilibrada al poder de las potencias o de las multinacionales. Bueno, a esto que dijo mi compañero Eric, yo quiero agregar otra ventaja, que es la posibilidad de sustitución de importación regional. Bueno, en lugar de comprar productos manufacturados de Europa o Asia, podríamos, no sé, producirlos aquí mediante cooperación tecnológica, lo que ayudaría a impulsar la creación de empleo, la transferencia de conocimiento y la innovación regional. Por ejemplo, un bloque latinoamericano podría invertir, no sé, conjuntamente en energías renovables, tecnología agrícola y industria farmacéutica. Esto reduciría la dependencia de productos externos. Bueno, no obstante, la integración no puede limitarse en el ámbito económico, sino también puede ser cultural, educativo y ambiental. Si logramos conectar estas universidades, el centro de investigación y empresas de distintos países, podríamos generar una red de innovación latinoamericana, y de esta manera la globalización dejaría de ser un proceso impuesto desde el norte y se convertiría en un proyecto compartido en el sur. Bueno, Luisa, tú mencionabas algo muy importante que era sobre la educación y la innovación. ¿Tú crees que nuestros países realmente se encuentran preparados para llegar a eso? Pues no del todo, Ana, pero pues ese es precisamente el reto que nosotros tenemos, ¿no? Necesitamos invertir más en educación técnica, ciencia e investigación. Si seguimos explotando, digamos, café y petróleo, jamás seremos competitivos en la economía del conocimiento. Entonces, dando lo que entiendo, la integración sería la base de una globalización más justa. Exactamente, Miguel. Si actuamos unidos y planificamos a largo plazo, podemos insertarnos en la globalización desde una posición más equitativa, y esto haría que la integración regional sea el primer paso para una globalización cooperativa y sostenible. O sea que lo que me dice es que la integración no es solo una utopía, sino es una estrategia de supervivencia y progreso. Entonces, tengo lo que entendí con todo lo que han hablado ustedes, la integración es la que nos permite proteger nuestras economías, diversificar la producción y pues a su vez crear desarrollo interno sin depender completamente del capital extranjero, pues como lo veníamos mencionando, de los distintos países también. Bueno, de acuerdo a lo que ya hemos debatido, yo quiero implementar el tema de la globalización regulada y sostenibilidad e innovación. Bueno, como afirman Romero y Vera Colina, la globalización no debe verse solo como una oportunidad económica, sino como un proceso de disputa entre el capital, el Estado y la sociedad. Es decir, no se trata de eliminar la globalización, sino de redefinirla en términos humanos, ambientales y sociales. Una globalización posible implicaría combinar la apertura comercial con políticas públicas sólidas que garanticen desarrollo humano, equidad e innovación sostenible, lo que significa que los países deben participar en el comercio internacional sin renunciar a su soberanía ni sacrificar su bienestar social. Por ejemplo, si Colombia promueve la exportación de productos sostenibles como el café orgánico, la biotecnología agrícola o las energías renovables, podría estar generando divisas, pero también protegiendo el medio ambiente y fortaleciendo la economía local. Bueno, pues interveniendo un poquito en lo que tú dices, pues yo tengo entendido
pues que la sostenibilidad económica requiere tres pilares, que son el equilibrio ambiental, donde pues las empresas adoptan pues modelos de producción más limpia, la equidad social, garantizando que pues los beneficios del comercio se distribuyan de una forma justa, la innovación tecnológica, que pues que impulse la productividad sin deteriorar los ecosistemas. Bueno, de hecho, estos principios coinciden con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que de la ONU, que especialmente son relacionados con la energía asequible, la producción responsable y la reducción de las desigualdades. Si la globalización adapta sus objetivos, podría dejar de ser un proceso de dominación para convertirse en uno de cooperación internacional real. Luisa, yo te tengo una pregunta, más que todo, ¿quién debería liderar, yo creo que pues, esas transformaciones? ¿Los gobiernos, ya sean las empresas, o en este caso pues nosotros los ciudadanos? De hecho, todos tienen un papel importante, Sebastián. Los gobiernos deberían de crear políticas que incentiven la sostenibilidad y la innovación. Las empresas multinacionales deben asumir una responsabilidad social empresarial auténtica que vaya más allá del marketing verde. Y los ciudadanos, incluyéndose como futuros profesionales, debemos consumir de manera consciente y promover prácticas éticas. Bueno, Luisa, ¿y crees que esta globalización sostenible es viable en un mundo tan competitivo y dependiente del crecimiento económico? De hecho sí, pero requiere cambiar la idea de que el éxito económico se mide solo por el PIB, donde debemos empezar a medir el progreso por indicadores de bienestar, educación, equidad y salud ambiental. También hay que considerar que la innovación como motor del cambio, es decir, los países que invierten en ciencia y tecnología logran reducir su independencia. Un ejemplo claro es Costa Rica, que ha impulsado la economía verde, eliminando el uso de combustibles fósiles en gran parte de su matriz energética, y ha convertido la sostenibilidad en una ventaja competitiva internacional. Nosotros como país, Colombia, podría seguir este camino combinando apertura comercial con política e innovación. Por ejemplo, el desarrollo de la biotecnología agrícola, el turismo ecológico o las energías limpias puede crear empleo, generar ingresos y al mismo tiempo cuidar los recursos naturales. Ok, Luisa, de pronto te entendí una intervención tipo pregunta que mencionas un punto clave donde pues hablas de la innovación. ¿Crees que la inversión extranjera directa puede apoyar esos sectores pues los más sostenibles, por así decirlo? Sí, pero solo se canaliza hacia actividades de valor agregado. No necesitamos más inversión en minería o extracción, sino en educación, ciencia y tecnología. De lo contrario, seguiremos siendo exportadores de materias primas. Bueno, Luisa, a mí también me gustaría intervenir y en esta globalización sostenible te tengo una pregunta. ¿Cómo se garantizaría que estos países más pobres también sean partícipes? Bueno, Ana, esto sería mediante la cooperación internacional justa, que es que no imponga condiciones como los del Fondo Monetario Internacional, sino que promueva el desarrollo compartido, en donde los tratados deben incluir cláusulas de equidad, transferencias tecnológicas y respeto ambiental. Bueno, en definitiva, la globalización regulada que proponemos no se basa en el aislamiento ni en el proteccionismo, sino en un comercio con reglas éticas donde la competencia no destruya, sino que impulsa el desarrollo equilibrado. El desafío está en construir un sistema global donde el progreso no dependa de la desigualdad, sino del conocimiento, la equidad y la sostenibilidad. Solo así podremos hablar de una globalización verdaderamente humana y cooperativa. Bueno, Luisa, yo creo que mencionaste en resumen que pues, este objetivo del debate es rechazar pues, la globalización, sino pues transformarla de alguna manera. Así es, si los países aplican políticas coherentes y las personas asumimos la responsabilidad ética, la globalización puede dejar de ser sinónimo de desigualdad y convertirse en una oportunidad de bienestar global. Bueno, para darle continuidad al tema, y ya que estamos un poquito más contextualizados de los temas que abarcamos durante este debate o esta charla, quisiera volverles a hacer la pregunta principal que nos planteó la profesora, que tendríamos que pues, responder entre comillas durante pues, los temas que dijimos sobre el debate, y la pregunta es, permítanme leerla, ¿son los negocios internacionales y la globalización una herramienta de desarrollo sostenible o una fuente de dependencia y desigualdad? Pues de pronto tomando la iniciativa,
diría que no tiene una respuesta única, pues ya que hemos visto que son fenómenos ambivalentes, pues hay varios puntos de vista distintos, donde hemos visto que se ha impulsado la expansión del comercio, la circulación del conocimiento y el progreso del tecnológico, que es lo que se ha evidenciado en los últimos años, es un punto importante, pero también se han profundizado las brechas sociales y económicas entre los países. Entonces, desde una perspectiva teórica, ya pues hablando del economista David Ricardo y Olin, que lo mencionamos al principio pues, del debate, que lo mencionaba el compañero Mateo, plantearon que el libre comercio permite a cada país aprovechar sus ventajas y especializarse en los bienes que producen con mayor eficiencia, generando pues bienestar global, que era pues algo importante a tener en cuenta. Pues a su vez, como para complementar un poquito, en teoría la interdependencia económica genera cooperación, empleo y desarrollo sostenible, pero sin embargo, algo pues, que cabe resaltar que lo hemos visto en distintas clases, es que esta visión ideal no contempla la realidad de un sistema internacional profundamente desigual, pues, que la desigualdad es una brecha que hemos visto en el mundo, donde las reglas del juego no son las mismas para todos. Hemos visto como los países más poderosos, donde los países inferiores no tienen la misma posibilidad que los países poderosos. Bueno, y complementando un poco lo que dijo mi compañero, pues a base de todos los autores que hemos visto, pues como señala González Blanco en el año 2018, las teorías clásicas del comercio internacional no consideran los factores históricos y estructurales que condicionan el desarrollo de cada país. Las potencias del norte global dominan las tecnologías, la innovación y los servicios de alto valor agregado, mientras que los países del sur global, como Colombia, pues siguen atrapados en la exportación de materias primas. Bueno, siguiendo este desequilibrio, perpetúa una dependencia estructural en el crecimiento de usos se sostiene sobre la debilidad de otro. Por eso, aunque los negocios internacionales se presentan como una vía hacia el progreso, su impacto real depende del modelo de inserción internacional, el cual adopta cada nación. Y si se realiza sin planificación de equidad, la globalización puede convertirse en una forma moderna de subordinación en la economía. Y bueno, yo creo que para hacer un cierre final, yo creo que vamos a tomar como el contexto general de todo lo que venimos hablando. Yo creo que pues básicamente uno de los temas principales es la globalización y pues no simplemente es un proceso económico, sino que también es como una realidad que pues abarca dimensiones ya sean políticas, sociales, tecnológicas y pues de otra manera culturales. Yo creo que hemos como que analizado que pues hay relaciones entre países y pues estas relaciones han evolucionado con el tiempo, han evolucionado lo que tiene que ver con los flujos de información, lo que tiene que ver con el capital, conocimientos que transforman yo creo que pues las dinámicas locales de cada país. Sin embargo, yo creo que también es importante recalcar que pues hay que reconocer que este fenómeno puede reforzar yo creo que desigualdades estructurales y pues gestionándolo más como de una perspectiva humana y sostenible. Yo creo que otro autor que podemos mencionar es Romero y Vera Colina, que es una lectura que abarcamos mucho en clase, que es del 2019, que básicamente deberíamos entender la globalización como un proceso que yo creo que está en permanente construcción, que puede yo creo que orientar el desarrollo hacia el bienestar común o pues hacia el poder económico. Pues yo creo que nosotros como ciudadanos deberíamos enfocar nuestro futuro profesional en contribuir pues, a una visión como más crítica que promueva la equidad, la justicia y la cooperación entre naciones. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dijo mi compañero Sebastián. Reuniendo toda la información y lo que hemos abarcado acá y en el salón de clases, pues podemos decir que la globalización ofrece grandes oportunidades de crecimiento, pero pues también exige una responsabilidad colectiva. Hemos visto cómo los avances tecnológicos, la digitalización y la interconexión de los mercados pues abren puertas a la innovación, pero pues al mismo tiempo pues generan nuevas brechas sociales si no hay políticas inclusivas. Por eso pues aprovechar herramientas de la globalización como la comunicación digital, la educación virtual y el comercio electrónico para fortalecer el desarrollo humano, no solo el crecimiento económico. Y pues bueno, debemos promover una economía
del conocimiento que valore el talento, la creatividad y la sostenibilidad. Y bueno, pues en este sentido, la educación juega un papel importante, un papel crucial para formar a las personas, las personas pues, críticas, éticas y capaces de usar la tecnología para resolver los desafíos en su entorno. Teniendo en cuenta la opinión de mi compañero Sebastián como la de mi compañero Mateo, ambos puntos son muy importantes y pues ya abarcando más desde una mirada más económica y social, la globalización nos ha enseñado que el desarrollo no solo puede basarse únicamente en la apertura de mercados. Pues nos vemos, hemos evidenciado por las experiencias históricas en América Latina que pues se evidencia Ucrania. 3, 2, 1. Teniendo en cuenta las conclusiones de mi compañero Sebastián y la opinión de mi compañero Mateo, ambos puntos son muy importantes. Y ya desde una mirada más económica y social, la globalización nos ha enseñado que el desarrollo no solo puede basarse únicamente en la apertura de mercados. Un ejemplo de esto es las experiencias históricas en América Latina, donde se evidencia que cuando los países dependen del capital extranjero o de la exportación de materias primas, se genera una relación de dependencia económica que limita el crecimiento interno. Pues son puntos que hemos recalcado durante nuestro debate. Y a su vez, lo que realmente necesitamos es fortalecer la capacidad productiva local, promover la innovación industrial y crear alianzas regionales que permitan intercambiar conocimientos y tecnología, como pues damos el ejemplo entre Colombia, México y Brasil. Además, pues ya abarcando un poquito más sobre los órganos multinacionales, como conclusión, concluimos como grupo que debemos repensar sus políticas y a su vez no se trata solo de la estabilidad financiera, sino de fomentar la equidad social y global, donde si logramos, desde mi opinión, donde si logramos que las reglas del comercio internacional sean más justas, podemos avanzar hacia una globalización que incluya a todos los sectores sociales, específicamente a las comunidades históricamente marginadas y dejar las brechas entre los países más poderosos y los que tienen menos recursos. Siguiendo así como lo señala el autor maestro en 2018, la sostenibilidad no se logra solo con política, sino con cambios en la conciencia colectiva en nosotros mismos. Por esto, cada acción local, cada decisión empresarial y cada proyecto educativo debe estar guiado por principios éticos solidarios y ecológicos que nos beneficien a nosotros mismos. Bueno, yo creo que teniendo un poquito en cuenta lo que acabo de decir Eris, lo cual creo que es un tema muy importante y que pues abarcamos de alguna manera lo que venía haciendo el debate, yo creo que también deberíamos entender que pues la globalización no solo es transformar una economía, sino que también es transformar una ideología en la manera de pensar y relacionarnos entre nosotros mismos. Yo creo que nosotros no teníamos la misma opinión que tenemos al respecto de este tema antes de este debate, ya que pues tocamos temas que se relacionan a todo lo que tenía que ver con las teorías del comercio internacional, lo que tiene que ver con la globalización. Yo creo que actualmente pues el conocimiento, el conocimiento circula de una manera pues muy rápida. Las sociedades ya saben adaptarse o deberíamos aprender a adaptarnos a lo que tendría que ver con el cambio tecnológico y pues ya liderar de alguna manera pues procesos de desarrollo. Yo creo que esa adaptación no solo debe significar la pérdida de dignidad o de identidad en la cultura, sino que también debería ayudar a, yo creo que aprender a convivir con la diversidad en temas culturales y pues valorar de alguna manera más lo local dentro de pues, el entorno global en el que veníamos manejando o en el que se viene manejando los distintos países. Yo creo que de esta manera podríamos como que construir una ciudadanía verdaderamente global que pues tenga una manera consciente en lo que tiene que ver con el papel de la transformación en el mundo. Bueno, y pues añadiendo algo a todo lo que hemos hablado, pues en ese sentido la cooperación entre los pueblos es fundamental y pues no podemos seguir viendo la globalización como una competencia, sino como una red de colaboración. La pandemia, los desafíos climáticos y las crisis económicas demostraron que ningún país puede avanzar solo. Obviamente cada país depende de otro país que va siendo más fuerte, que uno que está mejor posicionado que otro. Entonces siempre vamos a tener que depender de otros países porque pues, es que no tienen los mismos recursos que otros sí tienen. El futuro pues depende de la solidaridad, del intercambio de saberes, del conocimiento,
y el compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible. Pues sabemos que es importante cumplir estos objetivos debido pues que tenemos nuevas generaciones que obviamente pues también deben de suplir todas las necesidades. Entonces pues por eso es importante. Cada innovación pues, tecnológica debe tener un propósito social. Cada política económica pues debe considerar su impacto ambiental, debe tener pues un propósito pues social, y bueno, y cada decisión pues académica o científica pues debe buscar el bienestar colectivo. Yo creo, pues tomando la palabra, que como dice Mateo, es algo muy importante tener en cuenta cómo nos adaptamos y la manera que lo hacemos, que es algo muy importante pues, para nuestro mundo actualmente y en un futuro. Y ya hablando pues más que todo del debate que acabamos de hacer, nuestro aprendizaje durante este proceso pues, ha sido reconocer que los negocios internacionales, la educación y la sostenibilidad, diría que están profundamente interconectados, donde pues, la globalización puede ser una oportunidad para construir economías más humanas siempre que se coloque a la persona en el centro del desarrollo. Pues a su vez, como jóvenes diría que, y futuros profesionales, diría que tenemos el deber de promover modelos de gestión humana más justos, participando y siendo inclusivos, donde la innovación y la ética sean los pilares para el cambio. Bueno, siguiendo así, en conclusión, este trabajo no solo nos permite a nosotros analizar lo que es un fenómeno global, sino también reflexionar sobre nuestro papel como agente de transformación en nuestro entorno y en nuestro medio ambiente y mundo. Para que si queremos un mundo más equitativo, debemos participar activamente en la construcción de políticas, proyectos y modelos productivos sostenibles. La globalización no debe ser un proceso impuesto, sino una construcción colectiva que respete la dignidad humana, la diversidad cultural y el equilibrio ecológico entre nosotros. Bueno, quitamos la palabra, yo creo que pues como conclusión deberíamos, no sé, decir que pues la globalización no solo es como una fuerza positiva, que solo se orienta pues a lo que veníamos hablando, que era la solidaridad, justicia social, que hablaba Mateo, tal vez la innovación responsable, que hablaba yo, y tal vez pues la sostenibilidad ambiental, sino que pues nuestro compromiso también es como equipo, seguir yo creo que investigando, creando y proponiendo pues soluciones que tal vez nosotros como estudiantes pues no estemos muy, o sea, estamos conectados como sociedad, pero no podemos tener como un valor más allá para actuar de manera más principal y enfocada pues en todo este tipo de problemas, sino que pues necesitamos buscar un enfoque que nos ayude más a contribuir a una globalización más humana y que pues que de alguna manera sea más inclusiva y consciente con toda nuestra población y pues en tema de país, pues a los países que tienen tal vez menor valor e interpretación con otros países más grandes. Bueno, y para finalizar, ya después de estos dos espacios que tuvimos, en el cual pues tuvimos el debate y pues en este momento la conclusión final, pues también es importante recalcar que pues este trabajo nos permitió desarrollar, yo creo que un poquito más a profundidad todas las posiciones y opiniones que teníamos respecto a lo que tenía que ver con la globalización y tal vez los tratados comerciales que pues yo creo que en todas las lecturas durante el semestre vinimos abarcando. Yo creo que es importante tener una opinión más enfocada en lo que puede afectar a las economías o a los distintos entornos que tiene un país referente a lo que es la globalización y, como lo decía, el comercio internacional. Yo creo que podría, no sé si alguien tiene una opinión referente a lo que venimos hablando o alguien quiera dar una opinión para cerrar este tema. No, pues yo creo que, como menciona Sebastián, ese espacio es importante ya que pues, vimos el aprendizaje, yo creo que de cada persona y la opinión que tiene pues, frente a las distintas lecturas o temas principales que se pide, pues dándole respuesta a la pregunta orientadora principal pues, que nos habían planteado. Y pues bueno, pues yo creo que pues fue demasiado importante porque pues obviamente había mucha información que pues desconocíamos y pues a la vez en el momento que dialogamos y en el momento que discutimos y que interveníamos, pues obviamente aprendíamos cosas que el otro, por ejemplo, no sabía. Entonces fue un espacio que fue importante. Y lo mismo en el salón de clases, donde pues hay demasiada información
información que pues a nosotros como negociadores internacionales pues nos sirve demasiado al momento de hablar con una persona y hablar con seguridad de saber sobre ese mismo tema, sobre cualquier tema o sobre algo que ya pasó. Pues es importante tener bases en ese tipo de conocimiento como la historia, lo que ha pasado y pues bueno. Bueno, para finalizar, según lo dicho anteriormente por mis compañeros, quisiera recalcar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales representan un compromiso global para construir un futuro más justo, equitativo y respetuoso con el planeta. Su propósito principal es integrar el crecimiento económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental, reconociendo que el desarrollo solo es verdadero cuando mejora la calidad de vida sin comprometer los recursos de las generaciones a futuras. Y bueno, esto ha sido todo nuestro debate. Espero les haya gustado. Buenas, mi nombre es Sebastián Cardoso y a continuación vamos a explicar nuestra interpretación individual de lo que nosotros quisimos reflejar con esta imagen. Esta imagen representa todos los temas que estuvimos hablando durante las dos intervenciones que tuvimos, la cual fue el debate y la conclusión final. Eh, a esta imagen le quisimos dar un nombre de la evolución del pensamiento económico y la globalización entre los años 2003 y 2012. Estos años representan los años de todas las lecturas referentes a, como lo dije anteriormente, los temas que hablamos durante el debate y la conclusión final. Este periodo fue clave para el mundo, ya que se consolidaron los efectos de la globalización económica y comenzaron a visualizarse sus consecuencias sociales y ambientales. Durante esta década, los economistas y académicos debatieron profundamente sobre los límites del comercio libre, el papel de las empresas multinacionales, los movimientos migratorios, la integración entre países y la apertura económica de los mercados emergentes. Todo esto claramente especializado en América Latina. Nuestra imagen resume este recorrido a través de 6 autores que representan distintas corrientes del pensamiento económico. Eh, Podemos encontrar autores como Andrés Solimano, Nájar Martínez, Raquel González Blanco, Danilo Torres Reina, María Inés Maeso y Romero Ibera Colina. Cada uno de ellos aporta una mirada particular sobre la globalización. Unos la analizan desde el comercio internacional, otros desde la apertura económica, otros sobre los emigrantes o la emigración, también sobre las multinacionales y la integración regional o valores éticos del desarrollo. En el centro de la imagen observamos un esquema que conecta sus ideas bajo un mismo eje, teorías económicas y comercio. Este núcleo representa cómo el pensamiento económico ha pasado de centrarse únicamente en el crecimiento y la productividad, sino también hacia una visión más integral que considera también la justicia social, por otro lado la sostenibilidad ambiental y la cooperación internacional. Yo creo que a lo largo de nuestra actividad eh, recorrimos cada uno de estos aportes y pues miramos cómo estos aportes transformaron la consecuencia económica global durante todos los años. Soy Miguel Ortúa y en la intervención que estamos haciendo respecto a nuestra imagen les voy a hablar sobre Andrés Solimano, donde este economista chileno nos habla en su obra publicada en 2003, CEPAL, sobre la migración y la globalización, donde este autor nos argumenta que la globalización no solo implica el libre flujo de bienes, capitales y servicios, sino también de personas, donde millones de trabajadores migran cada año en busca de oportunidades. Entonces vemos que esto es una desigualdad entre países desarrollados y en vía de desarrollo. Este autor nos explica, y cabe resaltarlo, que mientras los países ricos se benefician de la llegada de mano de obra calificada o barata, las naciones emisoras enfrentan la fuga de oportunidades de su talento humano que podría contribuir al desarrollo interno pues, de estas naciones. Pero sin embargo, todo este impacto tiene un aspecto positivo donde vemos que las remesas que los migrantes envían a sus familias se han convertido en una fuente importante de divisas para América Latina, ayudando a aliviar la pobreza en los países de origen, siendo como la contraparte del problema original. Entonces hablamos que en nuestra imagen, en el diagrama central, la idea aparece representada con la frase: la migración es un componente estructural de la globalización económica. Eso significa que la movilidad humana ya no es un fenómeno aislado, sino una consecuencia directa de las transformaciones económicas globales.
Ya para terminar mi participación, Solimano plantea que la migración debe entenderse como parte del funcionamiento del sistema económico mundial, donde las personas, al igual que los bienes y capitales, se mueven según las dinámicas del mercado global. Y pues yo creo que es algo que hemos venido evidenciando en los últimos años. Yo soy Luisa Pérez y les voy a hablar sobre Najar Martínez en lo que es la apertura económica y la desigualdad en Colombia. Ahora Isabel Najar Martínez es una economista colombiana que en el año 2006 analizó los impactos de la apertura económica en Colombia. En su estudio ella parte de los procesos de liberación iniciados en la década de los 90, cuando el país abrió sus fronteras al comercio internacional, redujo los aranceles y fomentó una entrada de inversión extranjera. En esto, Najar concluye que la apertura permitió modernizar ciertos sectores productivos, especialmente estos que son relacionados con la exportación, pero ello también generó desigualdad social y regional. En otras regiones como Bogotá o Antioquia se beneficiaron del crecimiento económico y en otras zonas del país quedaron rezagadas debido a la falta de infraestructura y apoyo estatal. Además, en esta competencia internacional afectó a los pequeños productores y a la industria nacional, en los cuales no pudieron adaptarse al mismo ritmo que las grandes corporaciones. En esto, en palabras de la autora, dice: la apertura económica en Colombia transformó el modelo exportador, pero profundizó la desigualdad. En la imagen, su idea se refleja en la burbuja que dice: la apertura comercial modernizó la economía colombiana, pero profundizó la desigualdad. Este pensamiento nos invita a reflexionar sobre la importancia de acompañar estos procesos de apertura con políticas sociales que aseguren una distribución equitativa de los beneficios. Es por esto que Najar Martínez no solo analiza la economía desde los indicadores macroeconómicos, sino también desde su impacto humano, en esto evidenciando que el desarrollo no puede medirse únicamente en términos del crecimiento del PIB. Bueno, mi nombre es Mateo Cruz y respecto a la imagen, pues me gustaría hacer un aporte que pues tiene que ver con el análisis que publicó la economista española Raquel González Blanco en el año 2011, que pues su análisis se trataba sobre las teorías del comercio internacional, pues que ofrecen como una visión más moderna y como más compacta del tema. Y pues bueno, ella parte de las ideas clásicas de los autores como David Ricardo y de Jolín, que ya los habíamos mencionado antes, quienes pues ellos dicen que los países pues deben especializarse en los productos que pueden producir de una manera más, bueno, los productos que pueden producir eficientemente. Entonces son aquellos productos que ellos tienen que exportar, según esa es la teoría de ellos. Y bueno, pues sin embargo González Blanco pues señala que en el contexto actual la competitividad depende de factores más amplios como la innovación, la tecnología y la capacidad industrial. Y pues bueno, su principal aporte pues, es afirmar que el comercio internacional no solo depende de ventajas comparativas, como ya lo hemos hablado, sino pues también depende de las estructuras productivas y la especialización de cada país, como ya lo había dicho anteriormente. Pues esto significa que las naciones deberían de invertir en conocimiento, en educación, en tecnología, pues para desarrollar esos sectores productivos de alto valor agregado, pues que no están especializados obviamente, ¿no? Pues por ejemplo, países como Corea del Sur, no sé, Alemania, pues no basan su comercio pues en la exportación de materias primas, así como lo hacemos muchos países latinoamericanos, sino que pues ellos exportan son bienes manufacturados, exportan tecnología, servicios sí, de alto nivel, o sea, sí. Y pues bueno, esa transformación estructural es lo que permite a un país, a una nación, a un estado, pues un desarrollo económico sostenible pues, a largo plazo. Y pues bueno, en el esquema de la imagen, pues su aporte está representado en la parte superior izquierda con la frase: las ventajas comparativas y la dotación de factores explican los flujos comerciales. Pues así como González Blanco moderniza las teorías del comercio internacional, integrando pues las dinámicas del siglo XXI.
Bueno, mi nombre es Eri Arango y hoy le voy a hablar sobre los autores importantes en este tema, como el de Danilo Torres Reina en 2011 y María Inés Maeso en 2011, los cuales ellos hablan sobre estos temas como lo son las multinacionales, la integración económica, siendo así unos temas fundamentales en los que hemos tenido que tratar en esta parte del parcial. Iniciando así con Danilo Torres Reina, que este investigador colombiano en el 2011 analiza el papel de las empresas multinacionales en la globalización, sosteniendo que estas compañías no son solo actores económicos, sino que también son unos agentes históricos del cambio y su innovación. Las multinacionales concentran gran parte de la inversión, la producción y el comercio mundial. Un ejemplo de ello es como las empresas Apple, Nestlé o Toyota, que muestran cómo una sola empresa puede tener presencia en más de 50 países, por lo que los hace muy diferentes y grandes en el mercado, que las cuales influyendo directamente en las economías locales. Sin embargo, Torres Reinas también advierte que estas corporaciones pueden aumentar la desigualdad y el poder de concentración, afectando la soberanía de los estados. Por eso su reflexión apunta más allá a entenderlas como parte fundamental, pero también problemática del sistema global. En la imagen su pensamiento se resume en la burbuja. Las multinacionales son actores históricos de la globalización y la innovación, reconociendo su papel dual, impulsadoras del progreso, pero también generadoras de tensiones como lo son sociales y económicas. Seguimos con lo que es la autora María Inés Maeso, que por otro lado la economista española María Inés Maeso plantea que en el 2011 la integración económica es una estrategia esencial para lograr estabilidad y crecimiento. Según ella, los países que cooperan mediante bloques regionales pueden enfrentar mejor los desafíos de lo que viene siendo la globalización. Un ejemplo es que como la Unión Europea, el Mercosur o la Comunidad Andina de Naciones muestran que la cooperación puede mejorar la competitividad, fortalecer el comercio interno y garantizar una distribución más justa de los beneficios económicos en ella. Maeso enfatiza que la integración no debe ser solo un acuerdo comercial, sino un proyecto político y social que promueva la solidaridad y la cohesión entre diversos países. En la imagen su idea está representada por la frase como lo es: la integración busca eficiencia económica y prosperidad compartida. Bueno, para terminar, me gustaría continuar con estos autores del año 2012, que serían Alberto Romero y Mari Vera Colina, los cuales publicaron el texto de La globalización posible, límites y alternativas. Su aporte fue fundamental debido a que ellos introdujeron una visión mucho más crítica y humanista del fenómeno global. Ambos sostuvieron que la globalización ha traído muchos beneficios económicos, pero igualmente ha profundizado las desigualdades sociales, la precarización laboral y el deterioro ambiental. Por eso, ellos proponen una globalización más justa, ética y sostenible, donde los valores humanos estén por encima de los intereses puramente financieros y económicos. Y en esta perspectiva, el desarrollo también debe incluir el respeto por el medio ambiente, la equidad de género, la desigualdad social y el bienestar colectivo en general. En la imagen, su aporte aparece en la parte superior derecha con la frase de la globalización debe considerar los límites éticos, sociales y ambientales. Y este cierre del ciclo también representaría una síntesis del pensamiento económico contemporáneo. Una economía que no solo se mide por el crecimiento de su PIB, sino también por su capacidad de mejorar la calidad de vida de las personas y preservar el planeta. Como una conclusión general, en todo este recorrido vemos cómo entre el 2003 y el 2012 la economía dejó de analizarse únicamente desde una perspectiva de la eficiencia y del libre mercado para incorporar también las dimensiones humanas, sociales y ambientales. Cada autor de esta línea del tiempo aporta una pieza esencial de este rompecabezas, desde la migración hasta la integración regional, desde la apertura económica de los países hasta los límites éticos de este desarrollo.
Y en conjunto, la imagen que presentamos no solo resume también estas teorías, sino que refleja una evolución del pensamiento económico hacia un modelo más consciente, inclusivo y sostenible. Y esa es precisamente la lección principal que queremos dejar, que el futuro de la globalización depende de encontrar un equilibrio entre el crecimiento, la equidad y la sostenibilidad.